micrófono a Armando Cruz, que es el director ejecutivo diputado, que va a hablarnos sobre nuestro próximo asunto, que será una presentación sobre los hallazgos de la fuerza laboral en el sector de salud en Puerto Rico, que trabajó FTI Consulting. Armando, adelante. Testing. Sí, muchas gracias, señor presidente, directores y miembros de la Junta. Bienvenido a la Junta, gobernadora, en la reunión. Quería proveer un poco de contexto sobre la presentación que van a ver ahora. El cuidado de salud es vital para nuestra isla y un componente crítico del cuidado de la salud es la fuerza laboral. Durante muchos años hemos escuchado que se necesitan más doctores en la isla, que hay unas brechas masivas con algunos proveedores en particular, pero tener los datos correctos ha sido un reto, no solo para entender las brechas, sino también entender dónde están y por qué existen estas brechas. Así que, dada la importancia de tener estos datos para tomar decisiones, no solo en cuanto a la esfera pública, pero también información que partes interesadas privadas necesitan. El año pasado realizamos un estudio para poder entender estas brechas en la isla. Trabajamos con varias propuestas y seleccionamos a FTI Consulting, FTI, y FTI Consulting ha estado trabajando con esto durante los últimos 6 meses y finalmente tenemos el informe final que van a ver hoy. Y con el propósito de entender las brechas y cuán grandes son las brechas para entonces poder tomar decisiones informadas de cómo cerrarlas en el futuro. Así que van a ver representantes de FTI que van a hablar de la metodología, de los hallazgos y de recomendaciones generales que esperamos que podamos utilizar para comenzar a trabajar con el gobierno y partes interesadas privadas para resolver esto. Así que, señor presidente, entonces les dejo con el equipo de FTI Consulting. Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad que nos han dado para presentar este estudio muy comprensivo. Gracias a los miembros de la Junta, gobernadora, personal. Soy Juan Montañez, trabajo con FTI Consulting y tengo a mi izquierda a la doctora Susan Manning del Centro de Salud, Economía y Política Pública de FTI, María Morales, que es una socia esencial de este proyecto que requiere una participación de las partes interesadas, y también Annie Mayor de FTI Consulting, que del día a día lideró al equipo que trabajó durante más de 6 meses con este proyecto extenso. En breve, para hablar un poco del estudio y el alcance, es imposible realmente determinar los retos que tiene la fuerza laboral puertorriqueña si no se entiende la demanda que hay para los servicios que se necesitan esa fuerza laboral. Así que comenzamos modelando las distintas categorías basando en las necesidades de las comunidades y los servicios que necesitaban, no solo ahora, sino también proyectando el futuro, porque queríamos asegurar que cualquier recomendación pueda abordar también esas necesidades del futuro para estar adelantados y no estar persiguiendo lo desde atrás. Y miramos los datos de más de 20 organizaciones, casi 400,000 récords de compañías aseguradoras, agencias gubernamentales, oficinas médicas, para crear una imagen confiable y creíble de la fuerza laboral. Luego juntamos estas fuentes de datos para ver cuál es el desbalance que existe entre la demanda sean, por ejemplo, especialistas o también otras categorías que tal vez no son tan aparentes, pero hay
faltas de personal y también son críticas. Y luego, a través de un proceso cualitativo extenso, entrevistas con una encuesta para tratar de entender de dónde viene ese desbalance, por qué no hay más fuerza laboral y cuáles son las causas. Y basado en eso, creamos recomendaciones. Algunos puntos claves que quiero hacer cuando hablamos de el, la oferta, esto no es solamente basándose en la cantidad de personas que trabajan en esto, técnicos o doctores, es específicamente su disponibilidad, cuán disponibles están en términos de sus horas de trabajo, cuál es su capacidad de proveer servicios, porque tal vez tienen tanto trabajo administrativo que no tienen tanto tiempo como parecería para proveer servicios o trabajar con servicios, y también su accesibilidad. Si están en una parte de la isla que hace que sea difícil para el puertorriqueño promedio llegar hacia ellos, pues eso es un factor. Así que no son solamente los números de cuánto hay de algo, están todos estos factores alrededor de eso. Y luego hay unos asuntos críticos que yo sé que esto puede ser un cliché, pero es un documento viviente o un estudio viviente, porque hay cambios en la fuerza laboral, las necesidades de la población pueden cambiar, y por eso se creó un modelo para discutir con más detalles durante esta presentación y que vamos a seguir analizando. Un componente crítico es la participación de la comunidad. Hablamos con hospitales, hablamos con compañías aseguradoras, hablamos con asociaciones que representan distintas partes críticas del sistema de salud, y María les puede dar más detalles sobre este proceso. Sí, para poder centrar esto y enfocarlo en la realidad de Puerto Rico, realizamos entrevistas extensas con parte interesada en estos grupos que mencionó Juan. Esto incluye más de 70 entrevistados con 22 organizaciones que participaron no solo para proveer información y contestar las preguntas de la encuesta, pero también para ayudarnos a entender qué impulsa qué factores impulsan el problema de acceso y qué soluciones viables existen. De manera unánime, las voces todas mencionaron que la situación es crítica, y de lo que van a ver en el informe sí presenta algo un poco sombrío. Voy a añadir que estamos en un punto crítico, en una situación que nos impacta a todos. Así que otra cosa que vimos fue un compromiso irrefutable de las partes interesadas de trabajar más allá de sus propios intereses para lograr soluciones. Hasta pudimos identificar soluciones que se pueden establecer dentro de un año o poner en acción dentro de un año. Así que vamos a hablar entonces de los hallazgos. Y esto tal vez puede ser un poco difícil en términos de que puede presentar un cuadro un poco negativo, pero somos una organización independiente en cuanto a este proyecto, no representamos a ninguna de las partes interesadas del sistema de salud, tenemos un conocimiento del sistema salubrista en Puerto Rico, pero trabajamos arduamente para presentar una foto o una imagen lo más real posible, no solamente los retos, sino también maneras potenciales de corregir estos problemas, y son cosas que se van a tener que implementar para poder salir de este problema, pero es posible salir de este problema, y vamos a presentar esto comenzando con la doctora Manning. Sí, déjenme decir desde un punto de vista económico que la inhabilidad de una jurisdicción de no tener suficientes miembros en su fuerza laboral para abordar la necesidad de la población no solamente afecta negativamente la salud de sus residentes, sino también la productividad de la jurisdicción y habilidad de rastrear el desarrollo económico. Nuestro acercamiento fue muy específico. No solamente trabajamos con una tendencia de cómo se ve hoy y cómo se puede ver mañana, realmente empezamos desde abajo hacia arriba para mirar las características de la población, incluyendo asuntos demográficos como la edad y la población en declive en Puerto Rico. También miramos características en la demanda, vimos el estatus de la salud de los individuos dentro de la economía puertorriqueña, observamos la vulnerabilidad social
También miramos específicamente la prevalencia de enfermedades, y fue la prevalencia de enfermedades y condiciones crónicas dentro de la economía lo que verdaderamente impulsó nuestro análisis. En Puerto Rico tiene una incidencia sumamente alta de presión arterial alta, diabetes, asma, condiciones circulatorias, ataques al corazón y enfermedades crónicas del riñón. Esto impacta crónicamente el tipo de posiciones que se necesitan en la isla y para qué se necesita reclutar para resolver estos problemas. Si vemos la gráfica, hicimos un análisis donde proyectábamos cuál era la escasez hoy en 21 categorías de profesionales de la salud y cuál sería esa necesidad, esa brecha en 2035 y 2050. El estatus actual de los médicos es que trabajan más horas de lo que uno esperaría, trabajan más de lo que trabajan los médicos en Estados Unidos. Así que el primer modelo que hicimos miraba básicamente las prácticas actuales de estos médicos, y un ejemplo es en el campo ortopédico en Puerto Rico. Actualmente tenemos una escasez bien severa de proveedores ortopédicos, personas que manejan las condiciones en los huesos, etcétera. Necesitamos el doble de proveedores de los que tenemos actualmente en esta categoría. Eso se mitiga, ¿verdad?, en 2035 debido al declive de la población, pero la brecha no se va a eliminar. Otro ejemplo sería los endocrinólogos. Estos tratan enfermedades de riñón crónicas, una condición bien prevalente en la población de Puerto Rico. En este campo necesitamos 140% más endocrinólogos de lo que actualmente tenemos para poder cuidar de esta población. Y esto aumenta significativamente en 2035, si no se hace nada, esto va a aumentar significativamente. También vimos un modelo que tomaba la posición donde estos médicos se retiraban a los 65 o reducían la cantidad de pacientes que veían. Si aplicamos este modelo, esa escasez se vuelve más severa. Así que las prácticas normales de salud nos dicen que la economía puertorriqueña y su brecha laboral tiene una brecha laboral severa. Yo diría que la brecha que creemos que se está subestimando mucho en nuestras proyecciones debido a la accesibilidad y a las prácticas de la fuerza laboral. Creemos que estamos siendo bien conservadores en estos estimados y, como dije, probablemente la situación es mucho más severa de lo que estamos viendo. En cuanto a la enfermería, se diría que se está produciendo un número suficiente de enfermeros, pero una vez se gradúan se están yendo de la isla, o muchos de los enfermeros que se quedan aquí han decidido removerse de la fuerza laboral por los malos salarios o un mal balance entre vida y trabajo. También lo analizamos por geografía, y esto es bien importante porque la brecha no es consistente en toda la isla. En el área metropolitana, por ejemplo, en la gastroenterología, quienes son los especialistas del sistema digestivo. En el área metro, por ejemplo, ahora mismo hay suficientes especialistas en esa área para cuidar de la población, pero en el norte de la isla, en el oeste, vemos una escasez bien severa de médicos en esa área, similar con la endocrinología, incluso es hasta peor a medida que miramos especialistas que puedan cuidar o tratar enfermedades crónicas del riñón. También evaluamos ambiente de hospital versus ambulatorio, y que la fuerza laboral pasa más tiempo en ambientes ambulatorios que en ambiente hospitalario. Es como un 90% versus Estados Unidos, que es un 80%. Y esto exacerba la escasez de personal y el desgaste del personal que está proveyendo el cuidado dentro de los hospitales. Como mencionó Susan, el problema de acceso se
se combina con una falta de enfermeras y otros profesionales de la salud. Como se mencionaron, tenemos suficientes enfermeros capacitándose, pero no están necesariamente disponibles para trabajar en los hospitales, por ejemplo, debido a los turnos nocturnos y otras condiciones de trabajo que dan más estrés de lo que verían otros tipos de trabajo. Esta cita de Don Nostro ilustra extremadamente bien cuál es el problema y cómo se combina. Dice que si no tenemos suficientes enfermeras, suficiente equipo, suficientes profesionales aliados, los doctores no pueden ejecutar los procedimientos que tienen que ejecutar en los hospitales. Eso lleva a mayores problemas de acceso y pérdidas severas tanto para hospitales como para los médicos en sí. Así que el problema se sigue combinando. Nuevamente, no queremos pintar un panorama tan sombrío que la gente se salga del edificio, pero hay que decir las cosas como son. También hay deficiencias en sectores que usualmente no se ven como que tienen mucho que ver con el sistema de salud. Son como que posiciones que apoyan. Por ejemplo, personal de seguridad. Necesita gente en el hospital que pueda limpiar las camas para poder usarlas. Transportación, acceso a transportación no solamente para los pacientes, también para los empleados. Y cuidado infantil, cuidado de personas mayores. Escuchamos repetidamente en nuestras entrevistas que a veces el personal de hospitales tiene que lidiar con problemas de cuidado de sus niños o tienen una persona mayor a la que tienen que cuidar también. Y la tendencia es que en una familia que tiene un empleado que trabaja en el cuidado de la salud, ese es usualmente el empleado que también cuida a sus adultos mayores. Así que son un problema que se sigue combinando con la disponibilidad del personal. Y como dijo María, en los hospitales hay mucho estrés y en turnos nocturnos esto se vuelve más exacerbado. Hemos escuchado historias de personal que trabaja en un lugar, hospital que no voy a nombrar, que se tiene que estacionar 30 minutos más lejos del hospital y esperar un autobús para poder llegar al hospital. Estos son problemas. Estas mismas personas, si se mudaran a Estados Unidos, no tendrían estos problemas y se les pagaría un mejor salario. Así que estos asuntos quizá no son específicos a la fuerza laboral relacionada con el ambiente de la salud, pero que impactan su habilidad de trabajar. Así que hay que considerarlos también. Una de las cosas que miramos fue la carga administrativa en los médicos y cada uno de los proveedores. Cuando vemos el tiempo que encuestábamos a los proveedores y les preguntábamos cuánto tiempo pasaba dando servicio directo al paciente versus haciendo trabajo administrativo, algo que vimos es que aunque tienen los mismos requisitos federales que en Estados Unidos y tienen muchos procesos, en Puerto Rico se enfrentan dos retos bien importantes que aumentan el porcentaje de la carga administrativa que tiene el médico. Uno, los problemas que tienen con las licencias, en manejar sus credenciales y su proceso de licenciamiento. Algunas de esas cargas son más agudas aquí en la isla. También el acceso a la tecnología. Cuánta infraestructura tienen en su oficina y qué personal tienen disponible que pueda manejar la carga administrativa versus el mismo médico. Hemos escuchado historias de cirujanos que tenían que llenar un montón de papeleo antes o después de la cirugía versus que usualmente se les provee un sistema de apoyo de empleados que actualmente esa infraestructura no existe en Puerto Rico e incluye enfermeras practicantes que les ayudan a llenar esa documentación. Ahí estamos más atrás en comparación con Estados Unidos y aquí se pueden ver algunos de los porcentajes del ciclo de concesión de licencias, 3 meses, el % del tiempo que el médico dedica a tareas administrativas y otro tipo de carga administrativa. Uno de los factores críticos que impactan el problema de acceso también es la falta de manejo o gestión de cuidado o ineficiencias en el cuidado que se ofrece. Y lo que quiero decir es que como tenemos menos recursos, esos recursos están cuidando a nuestros pacientes más enfermos. Puerto Rico tiene una de las tasas de utilización de salas de emergencia más alta en toda la nación. Eso significa que las personas están tratando sus enfermedades crónicas en las salas de emergencia y las salas de emergencia no fueron diseñadas para eso. Lo que ocurre cuando un paciente va
para una sala de emergencia para tratar una condición crónica que va a regresar porque no se trabajó con la raíz de la enfermedad, y eso es algo que se puede mejorar significativamente en un periodo corto de tiempo. Como mencionó Susan, algunas de las necesidades más altas son para esas condiciones crónicas. Necesitamos más nefrólogos, más endocrinólogos, porque nuestra población se está enfermando más. Y como muestran las citas aquí en pantalla, todo el mundo en el sistema está viendo pacientes más enfermos. Los pacientes están llegando a sala de emergencia más enfermos. Los pacientes que están llegando al hospital están más enfermos. Así que tenemos que poder revertir esa tendencia. Esta es una de las áreas que mencioné donde hay un potencial significativo para tener una solución rápida. Y cuando digo rápida me refiero a un año, donde podemos ver un mayor acceso. Y esto se puede hacer desarrollando programas que verdaderamente reduzcan la progresión de las enfermedades. Hemos visto estos programas en Puerto Rico. Un ejemplo es el Hospital General de Castañer. Reciben fondos de la Administración de Servicios de Salud para implementar un proyecto de telemedicina en el área de la montaña en Castañer para abordar la necesidad de los pacientes, y envían a trabajadores comunitarios a sus casas. El resultado es que hemos visto que estos pacientes mejoran sus métricas de hipertensión y diabetes. Y el costo para estos pacientes es 72% menor de lo que tenemos actualmente. Así que existe oportunidad en esas áreas. Otra área que se mencionó es la oportunidad de hacer algo que se llama consultas especializadas. En estas consultas se les reembolsa a los especialistas para que hagan consultas a proveedores primarios, para que ellos puedan manejar estas enfermedades crónicas. Como mencionó Susan, 80% de los gastos en la salud tienen que ver con enfermedades crónicas, así que esto es un área grande donde hay oportunidad y se puede invertir en innovación. Y es crítico que se invierta en innovación. Ahora, para lograr todo esto y llegar al lugar donde estamos y que se coordine la salud más efectivamente y donde se traten las causas de la enfermedad, para eso hay que tener información. Los proveedores tienen que tener mejor acceso a información. Necesitan tener todo el historial médico de sus pacientes para que puedan tomar decisiones informadas. Y en Puerto Rico eso no ocurre. No tenemos esto en Puerto Rico. Luego de que se hayan invertido decenas de millones de dólares para que haya interconexión y récord médico, eso no ha ocurrido en Puerto Rico. Así que las personas tienen que llevar su récord médico de proveedor a proveedor a proveedor, y esto puede llevar a errores médicos, a órdenes excesivas de procedimientos, pruebas, y esto aumenta los costos. Aquí hay mucha duplicidad. Aquí hay muchos proveedores que todavía llevan su registro médico en papel, y lo que eso hace es que les toma más tiempo hacer esa carga administrativa y menos tiempo para los pacientes. Así que la infraestructura tecnológica que tienen estos operadores es crítica para poder bajar los costos, especialmente para esos pacientes más enfermos que tienen que ser vistos y que requieren que haya colaboración entre múltiples proveedores para que puedan recibir el cuidado más efectivo. Algo que se puede resaltar, y sé que la administración actual ha estado hablando de esto en los pasados meses, es cómo trabajamos impactan adversamente esta industria, cómo expandimos el acceso a telemedicina para que mayores proveedores puedan ofrecer esto a pacientes en Puerto Rico, cómo reducimos los límites que tienen los asistentes médicos, enfermeras prácticas, cómo podemos innovar en las regulaciones que ahora mismo crean un tipo de barrera o carga y que limita la habilidad de actuar o de acceder o apoyar a los proveedores que actualmente tenemos en la isla, que están haciendo todo lo que pueden para proveer servicios. Y sé que esto es algo que hemos escuchado el gobierno y el secretario de Salud hablar de esto. Esto es un área que podemos mirar. Nos hemos reunido y hemos mirado todas las leyes y regulaciones que puedan impactar esto. Y aquí resaltamos el hecho de que a veces hay consecuencias que no se contemplaban cuando se implementan
iniciativas de salud. Sabemos que el modelo de pago no es el adecuado, por ejemplo, para proveer a nuestra red de proveedores, pero al aumentar las tasas de reembolso para una línea de negocios, Medicaid, se creó un efecto adverso en el lado comercial del negocio. Así que los médicos ahora mismo hay acceso limitado a personas que están fuera de los programas Medicare Advantage, o sea, nuestros planes comerciales, nuestros dueños de negocios, la gente trabajadora. Y obviamente eso afecta a todo. También se ve el hecho aquí de que los incentivos fiscales que se implementaron retuvieron a los proveedores en la isla. Vimos los datos y vimos también la otorgación de licencias en los pasados 10 años, pero también se encuestaron y más de 92% de los doctores que tomaron la ley, se adoptaron, se acogieron a la ley de incentivos, se quedaron en Puerto Rico. Así que eso ocurrió, pero no tuvo el efecto de traer nuevos médicos a la isla. Así que hablamos de algunas recomendaciones de cómo crear incentivos que se enfoquen más en asegurarnos de que apoyemos a esos nuevos doctores que están viniendo o que se han graduado recientemente o que están llegando en los próximos años. En cuanto al adiestramiento y la formación, hay que reconocer a la academia en cuanto a sus esfuerzos de crear residencias de alta calidad. Eso lo hemos visto y hemos visto que se está expandiendo, pero hay que mirar este problema de una perspectiva más amplia. Por un lado, nuestros doctores y enfermeras altamente entrenados están siendo reclutados activamente por otros estados donde tienen mejores beneficios, mejores salarios, y lo que hacen muy bien es asegurar que la otorgación de licencias están disponibles el día que el graduando termina su educación. Con eso estamos compitiendo, y como mencionó Annie, y como demuestra la gráfica, nuestra nuestra gente está esperando más de 3 meses sin ingreso después de graduarse porque no se le otorgan la licencia o sus credenciales, así que eso es un asunto importante en cuanto a la retención. A la misma vez hay otros programas que no tienen residencias. Algunos de estos son para doctores generales, algunos son para enfermeras, y lo que estamos escuchando de proveedores de salud primarios y hospitales es que una vez estos médicos se reclutan, requiere mucho adiestramiento que aumenta entonces el costo de su práctica. Dejamos el financiamiento, este tema para el final porque casi siempre es más controversial y es muy claro, se ha documentado mucho que Puerto Rico no tiene el mismo nivel de financiamiento para servicios de salud como un estado típico. Y no quiero entrar a eso ahora, pero algo que dijo el director Mujica, que en un ambiente donde hay menos fondos hay que tomar decisiones difíciles de cómo se van a distribuir esos fondos y cómo se justifica el uso de estos fondos y cómo se coordinan iniciativas para aprovechar al máximo estos fondos. Y tenemos algunas recomendaciones, pero sin duda alguna es un reto el financiamiento que crea algunas de las consecuencias no intencionadas. Los proveedores van a tratar de aumentar su ingreso lo más posible para mantenerse a flote en su negocio y van a entonces gravitar hacia lo que les paga mejor, y eso crea un imbalance en cuanto a los servicios, un desbalance. Y sabemos que el financiamiento es un reto, deberíamos continuar cabildeando para tener más fondos, pero en una conversación que tuve con una persona, esperamos que esto es algo que entiende un congresista. Si alguien vive en Puerto Rico y decide mudarse a los Estados Unidos, el programa Medicaid tendría que gastar 3 veces más de lo que gasta en Puerto Rico, así que uno pensaría que le tocaría al Congreso entonces proveer más fondos para evitar que esto pase. Esto es algo que se debe hablar con el Congreso, pero a la misma vez hay que hacer lo mejor que podamos con los fondos que ya están disponibles. Es algo complicado, lo sabemos, pero primero nos debemos enfocar en cómo poder aprovechar al máximo los fondos que ya existen para entonces poder abogar para recibir fondos adicionales. Y entonces con eso llegamos a las recomendaciones. Yo sé que esto puede ser difícil leer, pero tenemos 8 categorías de recomendaciones y debemos comenzar diciendo que a pesar de que presentamos una imagen un poco desalentadora, no es imposible enfrentar estos retos. Pensamos que hay 2 tipos de iniciativas en las que nos podemos enfocar. Hay que enfocarnos en la demanda, pero también, por otro lado, en
la oferta, donde debemos enfocar en utilizando esa regla antigua de Pareto de una intervención temprana para poder entonces atajar ese 10% de la población que consume 80% de los recursos salubristas. Y mientras eso pasa, como se mencionó, esas condiciones mayormente uno puede evitar las enfermedades de riñón crónica, uno puede evitar el diabetes y uno puede trabajar con condiciones respiratorias como el asma antes de que sea algo severo que requiere que la persona tenga oxígeno 24/7, pero con un mejor cuidado donde los médicos primarios, la, las organizaciones aseguradoras y los hospitales, uno puede reducir los costos, como dijo María. Así que todas estas recomendaciones que estamos mencionando se relacionan a la oferta y a la demanda, que entonces utiliza de manera más inteligente los recursos disponibles para mejorar la coordinación. En el lado de oferta, tenemos que mirar todos los factores que tienen que ver con la oferta. Hay que ver la cantidad y aumentar la cantidad de ciertos proveedores. Hay que asegurar de que tengan más horas de trabajo disponibles, aumentar la capacidad para que cuando sí estén disponibles estén trabajando con más pacientes y no solamente trabajando con asuntos administrativos. Y hay que hacer que los proveedores sean más accesibles a través de la telemedicina, a través de la apertura de más localizaciones en áreas que reciben menos servicios en la isla, para que no estén todos en San Juan y Bayamón. Y tenemos que asegurar que estas iniciativas de oferta estén considerando cuál va a ser la demanda en 10 años. No podemos estar retrasados en cuanto a esto. Hay que mirar el futuro porque muchos de estos programas toman tiempo implementarse y de ahí salen entonces estas 8 recomendaciones en cuanto a incentivos y aumentar la oferta a través de la liberar recursos y hacer más fácil proveer servicios como telemedicina, establecer la coordinación de programas de desarrollo de la fuerza laboral, porque sabemos que los fondos son limitados y hay que hacer lo mejor posible. Trabajar con los procesos administrativos para que los proveedores que tienen que esperar 6 meses o un año para recibir sus credenciales, para que las políticas de cobertura, hay que invertir también en la infraestructura de salud crítica. En los Estados Unidos, Medicaid es lo que principalmente paga estos servicios. Si Medicaid paga el costo, la oferta va a venir. Hay que tener los fondos para que la oferta pueda darse y hay que tomar decisiones sobre cómo se van a distribuir estos fondos y asegurar que todas las oportunidades que existan para financiar servicios de salud se utilicen. Desafortunadamente hay un historial de Puerto Rico perderse oportunidades por una variedad de razones. Eso no puede pasar en el futuro. Hay que utilizar cada dólar disponible de fondos federales. Y con eso entonces se lo paso a Arnaldo. Sí, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias al equipo FTI por el trabajo y su informe. Obviamente este es el primer paso para abordar estas brechas. Ha sido una reta abordar las brechas porque no teníamos los datos. Esta información nos permite ser más estratégicos y más específicos. No todas las brechas son iguales. No todas son iguales en la isla de Puerto Rico, así que hay que ser estratégicos con los recursos limitados disponibles y a pesar de que ¿verdad? Nos pinta un cuadro un poco desalentador, hay cosas que podemos hacer con el gobierno que muchas personas llaman cosas más sencillas. Y el próximo paso de este proceso es reunirnos con el gobierno, con el personal y el secretario de Salud y su equipo para trabajar con la implementación de estas recomendaciones y comenzar a cerrar estas brechas para tener un sistema de salud más robusto y más fuerte. Así que, señor presidente, director ejecutivo, ya terminamos con el informe de FTI Consulting. Sí, muchas gracias Arnaldo y FTI por la presentación. ¿Hay algún otro miembro de la Junta que quiera hacer un comentario? Sí. Primero le doy las gracias a Arnaldo y a su equipo por ese informe tan detallado. Es una evaluación honesta de cómo están las cosas, pero también representa una oportunidad
para que nosotros podamos trabajar con lo que estamos viendo en este informe. La razón por la cual se pidió este informe era para informar al gobierno sobre cómo se ven las cosas para que cuando tomemos decisiones de distribuir recursos se puedan financiar las iniciativas que consideramos que van a tener el más grande impacto, el mejor cambio. Tenemos una oportunidad de proveer fondos adicionales. Queremos que el gobierno ya ha establecido los servicios de salud como una prioridad y queremos asegurar que lo que está disponible se utilice en cosas que realmente van a resultar en un cambio significativo. Queremos trabajar con el gobierno para identificar recursos y para financiar entonces iniciativas, y esto es una oportunidad para dar ese paso hacia adelante con el presupuesto de este año. Este es solamente el primer paso y esto es un informe que le pertenece al gobierno de Puerto Rico y el equipo está disponible para todos para que puedan darle seguimiento. Así que gracias. ¿Alguien más? Sí, yo tengo algunos comentarios. Lo primero es gracias al equipo de FTI. Ustedes saben que en nuestras reuniones yo fui bastante intenso en cuanto a la información y cómo se recopilaron los datos. Lo que yo creo que sí, esto es una oportunidad para trabajar la Junta, el sector privado. Esto es algo que yo hice cuando estaba trabajando en la Cámara de Comercio para adquirir más capital para trabajar con estos asuntos. Así que yo creo que tomar estos datos, trabajar en conjunto con el gobierno y el sector privado para poder abogar por estos asuntos que estaremos enfrentando luego del 2027 con el barranco de Medicaid, algo esencial. Así que quería nuevamente darle las gracias a FTI Consulting por estar aquí y gracias, gobernadora, por estar aquí. Y eso sería mi comentario, así que gracias. Sí, gracias, señor presidente. Solo quería hacer un comentario de algunas áreas. No estoy tratando de extender más allá del estudio. Compartimos muchas metas que están implementadas en el estudio. La realidad es que Puerto Rico depende de esos fondos Medicaid y fondos federales para la mayoría de los programas en relación a salud. Y esa realidad cuando yo era miembro del Congreso, hablar con la Junta para varios proyectos de ley que necesitamos apoyo porque estamos pidiendo muchos generalistas que se van y muchos que se van a la Florida, pero claro, algo donde sus salarios son totalmente distintos porque la manera que los programas de Medicaid les pagan en la isla es totalmente distinto a la manera que se les está pagando en otras áreas. Por ejemplo, estaba hablando sobre el cuidado a largo plazo, que es uno de los programas obligatorios de Medicaid, y eso no es accesible en la isla. Así que podemos estar hablando de los 21 programas que son obligatorios y solamente tenemos 17. Y la razón por la cual se siguen añadiendo algunos es por el uso de fondos que provienen que nos dio el Congreso, que va a extenderse hasta 2027, así que hay que comenzar ese proceso con el Congreso para negociar esa extensión de los fondos disponibles que ya tenemos. Y en el pasado la Junta fue esencial para negociar esa primera vez y para establecer unidades de fraude en cuanto a Medicaid, que era una de las consideraciones principales del Senado durante ese momento, y esas metas fueron logradas y se recibió el resto de los fondos, así que son programas que todavía están en lugar. Los credenciales es algo que está en nuestra plataforma. Vamos a estar trabajando con esa meta, con los permisos, la otorgación de permisos y con acelerar y enfocar ese proceso que es necesario también, además de extender y aumentar la cantidad de estudiantes de medicina que pueden estar en la isla. Acabamos de abrir un programa nuevo de neurocirugía en la isla, así que podemos hasta proveer, no quiero abundar más de lo que se ha hecho ya, pero sí sé que esto es el asunto más importante en la isla. Estamos perdiendo gente que se está yendo a los Estados Unidos, no solo porque las playas son mejores allí, pero por
el cuidado de salud, específicamente para las personas envejecientes de la isla. Así que sí, estoy muy de acuerdo y vamos a estar trabajando con esto a nivel estatal. Sí, muchas gracias, gobernadora.